Ok, la cápsula número 3 tuvo cuando la revisé vi que tenía un error, puesto que de nuevo me interrumpieron y cuando cuando volví a hacer la grabación no aparecía video y después no pude tratar de volver a reparar por lo menos hasta donde había alcanzado a grabar bien. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer la cápsula 3 de nuevo. Vamos a parar el video. Ok, vamos a compartir pantalla. Y vamos a quedar donde habíamos quedado, que era en la definición de p-valor. Primero que nada, el p-valor es una probabilidad. ¿Ya? El p-valor es una probabilidad. Es una probabilidad relacionada con una prueba estadística. ¿Ya? El p-valor no está asociado a intervalos de confianza. El p-valor es una cosa esencialmente relacionada con pruebas estadísticas. ¿Ya? Las pruebas estadísticas que vamos a ver en esta clase y algunas pruebas estadísticas que van a ser ANOVA y chi-cuadrado. Todas van a tener asociadas un p-valor que nos va a dar un criterio para rechazar o no rechazar hipótesis nulas. Ahora, ¿qué es un p-valor? Es encontrar el valor que se dio en la prueba. Es decir, ustedes cuando hagan una prueba estadística, van a encontrar un valor, un número. ¿Ok? Si ese número, la probabilidad de encontrar ese o uno aún más desfavorable a la hipótesis nula, cuando suponemos que la hipótesis nula es cierta, es el p-valor. ¿Ya? Entonces, sí, como es desfavorable, entre más grande sea ese p-valor, más grande esa probabilidad de ser desfavorable, entonces con mayor razón, voy a tener más, no probabilidades, sino que voy a tener más posibilidades de, voy a tener más derecho a rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Porque es desfavorable la hipótesis que yo consideraba cierta desde un comienzo. Ahora, todo esto tiene que tomar cuerpo, ¿ok? Y eso va a tomar cuerpo con los ejemplos que vamos dando, ejemplos numéricos, ¿ya? Es importante para entender bien qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y por qué después vamos a criticar un poquito las pruebas de hipótesis, es que hay cuestiones lógicas que tienen que ver con la manera en que nosotros hacemos ciencia. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un chiste, ¿no es cierto?, que es que una persona le pasa un paraguas al otro y él le dice, mira, no, gracias por el paraguas. Siempre que me pase el paraguas termina lloviendo. Obviamente no es que cuando le pasen el paraguas porque termina lloviendo, es porque la persona le está pasando el paraguas porque va a llover, ¿cierto? Pero vamos a otro ejemplo menos chistoso, ¿ya? Y les voy a dar un ejemplo que yo creo que va a hacer que va a quedar más claro. Supongamos que, bueno, uno de los efectos de beber alcohol en exceso es la resaca, y entre los efectos de la resaca está el dolor de cabeza. Supongamos que una persona que cada vez que bebe alcohol en exceso le duele la cabeza. Siempre que más de la cuenta le duele la cabeza. Y vemos un día que aparece esa persona que le pasa eso y te dice, me duele la cabeza. Entonces yo puedo tomar una conclusión falaz. ¿Ya? Esa persona tomó más de la cuenta. ¿Por qué? Porque el hecho de que le duela la cabeza cada vez que toma alcohol no significa que cuando le duela la cabeza toma alcohol. Es decir, cuando uno tiene
si una enfermedad tiene un conjunto de tiene un síntoma asociado, que una persona tiene un síntoma asociado a una enfermedad no significa que esa persona tenga la enfermedad. Muchas personas nos equivocamos cuando vemos la falacia del consecuente. Nosotros tenemos, por ejemplo, de repente dolor de estómago, vómitos y diarrea. Entonces, vamos a Google y decimos dolor de estómago, vómito, y Google te arroja y te dice, mire, síntomas relacionados con gastritis, con gastroenteritis crónica. Falaz. Es falaz. No, es una conclusión. No es que sea mentira, podría ser gastritis crónica. ¿Ya? ¿Ya? Pero no porque cada vez que pasa una cosa pasa una otra, cuando pasa la otra cosa es porque pasó la anterior. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo es que una persona cuando tiembla siente temor, algo muy normal, ¿no es cierto? Muchas personas cuando tiemblan, a mí no me dan miedo los temblores, pero no sé por qué razón me encantan los temblores, pero hay gente que cuando tiembla siente temor. Entonces, de repente vemos que viene esa persona, muerte mío, está con mucho temor. Entonces dice, tembló. No, no es la única razón por la cual una persona puede tener miedo. No porque, ¿ya? Ahora, puede ser que haya sido porque tembló, pero no es una conclusión lógica irrefutable, ¿ya? Esas son falacias lógicas que tendemos a cometer constantemente, ¿no es cierto? Y hay un largo etcétera que podemos usar. Entonces, sigamos con esto de la balanza del consecuente y tratemos de unirla de alguna manera con los test de hipótesis. ¿Y por qué hay una relación entre los test de hipótesis y la falacia del consecuente? ¿Qué pasa? Cuando hacemos una prueba de hipótesis, vamos a trabajar siempre suponiendo cierta la hipótesis nula, a no ser que la evidencia nos diga o sea, que al observar la evidencia vemos que esa hipótesis nula no es una buena hipótesis y en ese caso al final rechazamos la hipótesis nula. ¿Ya? ¿Ya? Descartamos esa hipótesis nula. Fíjense que estoy usando la palabra rechazar, pero yo nunca voy a decir aceptar una hipótesis nula. Cuando yo no rechazo la hipótesis nula no significa que la acepte. Ahora, si la evidencia es favorable a la hipótesis nula, no significa que la hipótesis nula sea cierta. Si la evidencia es favorable a que una persona tomó, por ejemplo, porque le duele la cabeza, no significa que la persona haya tomado, ¿ya? Porque le puede doler la cabeza por otras razones. ¿Se entiende? Eso es caer en la falacia del consecuente, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Repetimos entonces, si los resultados son favorables a la hipótesis nula, solo podemos no rechazar la hipótesis nula, pero no aceptarla como verdad definitiva. Y lo que les estoy diciendo es una cosa bastante profunda. En ciencia, se supone, en algunas tradiciones epistemológicas, científicas, y entre las más aceptadas ahora, especialmente las relacionadas, no sé si les interesa la epistemología y la filosofía de la ciencia, pero pueden leer a Popper, ¿ya? Popper, se llama el libro La lógica de la investigación científica, creo, donde sale su tesis más clara. Popper dice que para que una afirmación sea científica tiene que ser una afirmación falsable. ¿Qué quiere decir que sea falsable? Que existe alguna forma o un experimento que yo puedo imaginar que pueda rechazar la hipótesis nula. O sea, perdón, rechazar una hipótesis. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo
¿Todos los cuervos son negros? Popper dice sí, eso es una afirmación científica. ¿Por qué? Porque si existe la posibilidad, porque si yo encuentro un cuervo blanco, entonces yo puedo rechazar la hipótesis, puedo rechazar mi teoría. Entonces, por ejemplo, la teoría de Einstein es científica porque yo puedo encontrar una partícula que vaya más rápido que la luz, entonces yo puedo rechazar la teoría de la relatividad, ¿ya? Entonces, en ciencia podemos rechazar hipótesis, pero no podemos aceptar hipótesis o teorías para siempre. Ahora, ahí hay una cierta discusión, porque hay gente que piensa que hay verdades que son para siempre en ciencia, como por ejemplo, qué sé yo, que el tabaco está asociado a, a cáncer, al pulmón, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos tener una discusión filosófica. Pero de todas maneras la hipótesis de Popper es una especie de genialidad. A Popper no le gustaba, por ejemplo, el psicoanálisis, porque el psicoanálisis siempre tenía una excusa para cuando no se cumplían sus hipótesis. ¿Ok? Bueno, yo igual soy fanático del psicoanálisis, así que en ese sentido no me gusta tanto Popper, pero de todas maneras es un aporte grande a la epistemología. La cuestión que sí podemos hacer es rechazar hipótesis nulas. Es decir, si yo tengo la teoría de que la Tierra es plana y yo agarro un cohete, ¿ya? Como lo hizo Jeff Bezos hace poco, y salgo del cohete y circunvalo la Tierra y veo que la Tierra es absolutamente esférica. Bueno, no es absolutamente, pero veo que es esférica. Saco la foto, hago toda la cuestión y rechazo la hipótesis que la Tierra es plana. Bueno, y la Tierra no es plana. ¿Ya? Por mucho que haya gente que todavía quiera porfiadamente decir lo contrario. Entonces, así como existe la falacia del consecuente, existe otra característica de la lógica, ¿ya? Unida a la ciencia y que tiene que ver con los test de hipótesis. Una es el modus tollens. El modus tollens es una característica lógica irrefutable. Es decir, lo que les voy a decir ahora es una verdad absoluta. ¿Ya? No es muy políticamente correcto hablar hoy en día de verdades absolutas, porque se supone que las verdades no son absolutas y que cada uno tiene su verdad y que esta es mi verdad y esta es tu verdad. Pero yo creo que sí hay verdades absolutas. Sí, creo que la Tierra sea redonda no es una verdad discutible, no depende de mi opinión, ¿no es cierto? El hecho de que las vacunas causan autismo o no causan autismo, de hecho no lo causan, no es una cuestión opinable, ¿ya? O sea, podéis opinar lo que tú queréis, pero la verdad es independiente de lo que tú creas. Pero vamos a lo nuestro. Las únicas verdades absolutas que podemos tomar como absolutamente verdaderas, valga la redundancia, son verdades lógicas y que tienen que ver con supuestos verdaderos. Es decir, yo si supongo que dos cosas son verdaderas, entonces puedo sacar una proposición absolutamente verdadera, pero siempre y cuando las proposiciones anteriores sean verdaderas. Por ejemplo, la proposición más común en lógica es el ejemplo de Sócrates, ¿no es cierto? Cuando yo digo todos los hombres, bueno, ahora hay que decir, perdón, todos los seres humanos son mortales, Sócrates es un ser humano, la consecuencia es que Sócrates es mortal. Eso es una verdad absoluta. La verdad absoluta no es que Sócrates sea mortal. La verdad absoluta es que si
Sócrates es un ser humano, ¿no es cierto? Y sí, los seres humanos son mortales, es decir, tengo que asumir dos supuestos, y si asumo esos dos supuestos como verdaderos, saco un tercero, que es Sócrates es mortal. Y hay otra conclusión interesante, que es una conclusión que es de negación, que se llama modus tollens. Si una proposición P implica siempre una proposición, una consecuencia Q, y además se da que Q no es cierta, entonces puedo concluir 3 puntitos que P no es cierta. P implica Q y no Q, rayita, eso implica no P. Vamos a dar un ejemplo para que quede más claro. Supongamos que una persona, cuando tiembla, siente temor siempre. Ese es nuestro supuesto. ¿Vieron? Hay que tratar con supuestos. Cuando tiembla, una persona siente temor. Entonces, P es la proposición tiembla. Supongamos que sí está temblando. Que eso es, ese es nuestro supuesto. Y que cuando tiembla siento temor. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos la otra proposición Q. Por otro lado, vemos que la persona no siente temor. Esa persona que cuando tiembla siente siempre temor, no siente temor. Por lo tanto, puedo sacar una conclusión completamente verdadera, que es que no está temblando. Porque esa persona, si estuviese temblando, tendría miedo. Esto es absolutamente cierto, siempre y cuando supongamos que las proposiciones a P entonces Q y no Q sean absolutamente verdaderas. Y en ese caso podemos sacar una proposición que es absolutamente verdadera. ¿Y a dónde voy con esto? Voy a las razones por las cuales yo puedo siempre rechazar o no rechazar una hipótesis nula, pero nunca la puedo aceptar para siempre. Porque si yo veo algo que me parece sospechoso, algo que me implica que pudo haber pasado algo, no significa que haya pasado ese algo, ¿no es cierto? Sigamos viendo ejemplos porque no los quiero seguir enredando. Volvamos a nuestros ejemplos. ¿Ya? Veamos nuestro ejemplo. Nosotros habíamos partido esto con las tazas de té. Entonces, supuesto, cuando una persona distingue los tipos de té, supongamos que la señora catadora de té sabe distinguir los tipos de té, entonces ordena bien las tazas de té. Por otro lado, tengo que observo, ya es una proposición. Segunda proposición, supongamos que es verdadera, la persona no ordena bien las tazas de té. Por el modus tollens, yo puedo sacar la conclusión de que la persona no distingue las tazas de té. ¿Mm? Cuando una persona es buena para jugar a la pelota, entonces juega bien a la pelota. Le paso la pelota, juega pésimo a la pelota, por lo tanto la persona no juega bien a la pelota. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden inventar un montón de ejemplos. Esa es la razón por la cual podemos rechazar hipótesis nulas. Es decir, en lógica y en ciencia podemos decir que no, pero no podemos decir que sí. ¿Mm? Por lo tanto, el modus tollens nos permite rechazar hipótesis nulas. Por supuesto que cuando nosotros estemos trabajando en test de hipótesis, no estamos trabajando con
afirmaciones que son completamente ciertas. ¿Ya? Los P y los Q con los cuales trabajamos, esas proposiciones, son proposiciones probabilísticas, por lo tanto no podemos sacar conclusiones completamente verdaderas como lo podríamos hacer cuando tenemos proposiciones puras, no probabilísticas, como los ejemplos del paraguas o los ejemplos del dolor de cabeza que yo les daba antes. ¿Ya? Pero sí vamos a trabajar con evidencias y sí vamos a trabajar con probabilidades, y a partir de las probabilidades, cuando sean estas probabilidades lo suficientemente buenas, ya vamos a poder rechazar o no rechazar hipótesis nula. ¿Mm? Entonces siempre vamos a suponer que la hipótesis nula es verdadera, a no ser que la rechacemos, porque al final, porque la evidencia nos indica que la podemos rechazar, ¿ya? Basándonos en el modus tollens. ¿Y qué hacemos en ese caso? La cambiamos la hipótesis alternativa, que no se transforma de nuevo en una verdad absoluta, sino que se transforma en una proposición más probable, una proposición mucho más a favor, eh, consistente con mis datos. Albert Einstein dijo alguna vez, adelantándose un poquito a la filosofía que venía después de Popper, que en ciencia no podemos decir que sí, solo no, o a lo más quizás. Lo que nosotros estamos, y bueno, Einstein era un verdadero genio, ya era un verdadero genio, y está de moda hablar un poquito más de Einstein en algunos lugares, pero era un genio, y lo que nos interesa a nosotros es el quizás, ¿ya? No podemos decir que no, pero podemos decir quizás, ¿ok? Entonces, ahora vamos a entrar en materia. Prueba de, quiero ver una cosa primero. 25, 42. ¿Ya? Aquí creé una curva de Gauss, ¿ya? La hice en un programa que podemos encontrar fácilmente en internet, y que es una distribución de probabilidad gaussiana centrada en 500 y con desviación estándar 100. Y vamos a suponer que esta es una sobrevida de personas con un cáncer terminal, un cáncer avanzado. Entonces sabemos que una persona con cáncer avanzado no va a sobrevivir definitivamente, no va a superar su cáncer, pero puede tener una sobrevida, ojalá, con las mejores condiciones posibles. ¿Ya? Entonces supongamos que existe un tratamiento paliativo para este cáncer avanzado, que logra una cierta sobrevida, y por supuesto que no todos los pacientes van a tener la misma sobrevida, van a tener una sobrevida promedio. Y esa sobrevida promedio, según todos los datos que hemos recopilado, con todas las investigaciones que se han hecho, es de 500 días. Y además tiene una distribución normal. Ya, eso es importante, esto va a resultar cuando tengamos una distribución normal. Y obviamente, como no todas las personas van a vivir 500 días, que es el promedio, algunas van a vivir bastante menos, otras bastante más, vamos a tener una cierta desviación estándar, y esa desviación estándar va a ser de 100 días. ¿Ya? Entonces vamos a poder decir que la sobrevida X, que es una variable aleatoria, el tiempo en el cual la persona va a vivir, se distribuye como una normal centrada en 500 con desviación estándar de 100. Y eso es lo que tenemos hasta ahora. Entonces, fíjense que acá yo tengo un mu, tengo un parámetro, y aquí tengo otro parámetro. No tengo
no tengo valores estadísticos muestrales, tengo estadísticos poblacionales, es decir, para la población sometida a esta sobrevida, a este tratamiento, yo tengo un parámetro que ya puedo aceptar, ¿ya? Porque está basado en mucha evidencia. Y aquí tengo otro parámetro. Aquí no tengo un S o un S cuadrado, tengo una desviación estándar poblacional. Y por lo tanto puedo escribir esto y además que puedo observar aquí claramente con todos los pacientes que se han sometido al tratamiento que esto es una distribución normal. Vamos a suponer que es una distribución normal. Pero nosotros estamos trabajando en un nuevo tratamiento. ¿Ok? Estamos trabajando en un nuevo tratamiento que quiere alargar la esperanza de vida. Vamos a dejarla igualmente normal, va a ser una sobrevida, una distribución normal, pero nosotros creemos que este nuevo tratamiento va a hacer que las personas vivan un poquito más, ¿ya? Entonces aplicamos ese nuevo tratamiento no en una población, sino que en una muestra de un cierto tamaño, que va a ser un tamaño igual n igual 60. ¿Ok? Tamaño n igual 60. ¿Y por qué nosotros tenemos esperanza en que nuestro nuevo tratamiento va a aumentar el sigma, que antes era, perdón, el mu, que antes era mu0 de 500 días? Es porque en estos 60 pacientes el promedio X muestral es de 525 y por lo tanto tenemos evidencia de que quizás el nuevo tratamiento es mejor. Entonces, la pregunta es, ¿podemos atribuir esta mejoría en la sobrevida media de estos 60 pacientes a que la sobrevida poblacional mu0 creció, o sencillamente nuestro tratamiento es igual al antiguo y nuestro mu nuevo es igual al antiguo y solamente obtuvimos, por suerte, por una cuestión de azar, un valor un poco mayor, de 25 días? No quise tomar un X de 1000 días porque ahí la evidencia ya es como muy alta. Pero le agregamos 25 días más y por lo tanto un mes más de vida para una persona podría ser importante, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto se debió al mero azar o realmente tenemos un nuevo tratamiento que es mejor que el antiguo? Y aquí sí que tenemos hipótesis. La hipótesis nula, generalmente una hipótesis de igualdad, y como habíamos hablado antes, es la hipótesis la hipótesis conservadora. La hipótesis conservadora nos dice que nuestro tratamiento no es mejor. Es decir, la carga de la prueba tiene que estar sobre nosotros, ¿ya? Mi hipótesis alternativa, que es la que me encantaría validar, es que mi mu nuevo, el mu sub 0 es el viejo, que mi mu nuevo es mayor que el mu sub 0. Entonces escribimos como una igualdad la hipótesis nula y como una desigualdad la hipótesis alternativa. ¿Cómo entonces? ¿Cómo saco un criterio para decir que el tratamiento de ahora es mayor y no se debió solamente a una cuestión de azar? Veamos. Aquí aparece el famoso p-valor. El p-valor que ya hemos estado hablando antes. El resultado de 525, que es mayor a 500, es favorable a la hipótesis nula. ¿Cuál es la probabilidad de que se haya dado ese valor si la hipótesis nula es cierta? Recuerden,
Anótenlo en la pizarra, en la cabeza, en papelógrafo en su casa. Las hipótesis nulas siempre son ciertas hasta que se prueba lo contrario. Es decir, yo siempre voy a trabajar cuando calcule los p-valores suponiendo que la hipótesis nula es cierta. ¿Ya? Y otra cosa, tomen en cuenta algo que es más o menos lógico. Si vamos a rechazar la hipótesis nula, es decir, que la hipótesis alternativa es más viable, ¿ya? ¿Por qué decimos que es más viable? Bueno, porque obtuvo un promedio muestral mayor. Y si rechazamos la hipótesis nula por este resultado, con mayor razón, deberíamos rechazarla si hubiésemos obtenido un resultado aún mejor, es decir, 530, 540. Es decir, sí, y ahí aparece el p-valor, la probabilidad de haber obtenido un resultado como el que obtuvimos o uno más contrario a la hipótesis nula. ¿Y qué es más contrario a la hipótesis nula? Haber obtenido un X aún mayor. ¿Ok? Entonces, si obtenemos más de 525 con mayor razón, rechazamos la hipótesis nula. ¿Ok? Y aquí viene la forma de construir el p-valor, que va a ser la probabilidad frente a la cual yo voy a rechazar o no rechazar la hipótesis nula. ¿Mm? El p-valor en este caso es que, suponiendo la hipótesis nula cierta, anótenlo, la hipótesis nula es cierta hasta que se pruebe lo contrario. Siempre trabajamos con la hipótesis nula suponiendo que es cierta. La probabilidad de que X sea 525 o un valor mayor aún, es decir, más contrario a la hipótesis nula, ese es el p-valor. ¿Ya? Suponiendo que los dos tratamientos son igualmente efectivos, ¿cuál es la probabilidad de haber encontrado en una muestra de 60 individuos un promedio de 525 días o aún mejor? ¿Cómo calculo esa probabilidad? Bueno, trabajamos con la hipótesis nula cierta. X es la sobrevida. La sobrevida se distribuye como una normal. Como una normal centrada en 500, esta es la hipótesis nula, recuerden, con desviación estándar 100. Ahora, nosotros sabemos por las clases anteriores de que si esto ocurre, las distribuciones muestrales de los promedios, ¿ya? Un promedio de una muestra de tamaño n igual 60 en este caso, se escribe de la siguiente manera. Queda una nueva normal centrada en el mismo 500 con la misma desviación estándar, pero dividido por la raíz de el n, que en este caso es 60. Es decir, dividimos acá por un número que es mayor que 1, por lo tanto nos va a quedar una normal más angosta, ¿no es cierto? No nos va a quedar tan ancha. Y eso lo sabemos. Y además, lo otro que sabemos es construir la normal estándar. ¿Y cómo se construye la normal estándar? Es una variable aleatoria, que es otra normal, que llamamos z, que se construye a partir de la variable aleatoria, restándole, esto ya lo hemos hecho varias veces, restándole el 500 y dividiéndolo por la desviación estándar, que en este caso es todo esto que está acá, que es 100 dividido por raíz de 60. Y sabemos que al hacer esto voy a tener una nueva variable aleatoria, que es normal, pero que es la variable, perdón, que es la variable, se me ocurre, ya, que es la, se me fue, la variable, la normal estandarizada. Por lo tanto, ¿cuál es el p-valor? Es la probabilidad de haber obtenido ese valor o uno aún mejor, es decir, mayor. ¿Y cómo calculo eso? Bueno, voy sencillamente a la tabla de la distribución normal, o pueden ocupar otra cosa como ya
lo vimos antes, pueden ocupar el Excel, perdón, el Excel sí, o pueden ocupar el Stata, que ya vimos cómo se usa para calcular esto, ¿ya? Y sencillamente en este valor reemplazo, y acá en este barra, X barra, reemplazo el X barra por el X barra que obtuve, que es 525. Y a eso, y lo demás queda igual, le resto 500 y lo divido por 100 partido por raíz de 60. Y este numerito que está acá, con mucho cuidado lo calculan con la calculadora, 525 menos 500 da 25, dividido por 100, dividido por raíz de 60, y ese numerito que está acá les da 1,64, van a la tabla y calculan cuál es la probabilidad de que z, de que la variable normal estándar, sea mayor a 500, perdón, a 1,94. Y les obtienen un p-valor de 0,02, es decir, escrito el lenguaje, perdón, el lenguaje porcentual, les da un p-valor de 2,62. Ahora, ¿ese p-valor es lo suficientemente chico? Bueno, si ustedes ocupan el criterio de que el alfa es el p-valor más grande que ustedes van a aguantar, y ese se lo ponen ustedes. Ustedes tienen que decidir qué tan dispuestos están qué tan dispuestos están a cometer un error de tipo 1. Porque si rechazamos la hipótesis nula, podemos estar equivocados, y al rechazar la hipótesis nula cuando esta es cierta, estamos cometiendo un error de tipo 1. ¿Qué tan dispuestos estamos a cometer un error de tipo 1? Hasta qué punto estamos dispuestos a cometer un error de tipo 1 depende de nosotros. Entonces, si hubiésemos elegido un p-valor máximo de 0,05, entonces yo rechazo la hipótesis nula, pero podríamos haber agarrado uno de 1,001. Y en ese caso no rechazo la hipótesis nula y sigo trabajando eh, con mi antiguo tratamiento. Y eso no es de extrañar, porque un tratamiento para el cáncer no es cualquier cosa y tengo que basarme en mucha evidencia. Ningún tratamiento para el cáncer o para cualquier otra enfermedad grave va a cambiar porque yo haga un estudio con p-valores y obtuve un p-valor chico. Lo único que me va a decir es, aquí tengan cuidado, es decir, aquí tenemos esperanzas. Si ustedes hacen un nuevo tratamiento para cualquier enfermedad y les da un p-valor chico, entonces eso les dice, miren, eso es lo que decía Fischer, las pruebas de hipótesis fueron usadas antes como conclusión final, como diciendo, aquí está la verdad y en esto nos basamos. No, aquí hay que hacer un montón de estudios adicionales, pero por lo menos el p-valor chiquitito nos da una esperanza de que estamos trabajando en un camino correcto y esperanzador. Entonces, el p-valor chico, la probabilidad de haber tomado una muestra de pacientes que en promedio sobrevivió 525 días o más, es baja, ¿ya? Si es que el nuevo tratamiento es igual al antiguo. Es decir, si la hipótesis nula es cierta. El p-valor, como está relacionado con la probabilidad de equivocarnos y rechazar la hipótesis nula, cometer un error de tipo 1, ya se los dije, es bajo, es 2,64. En este caso el p-valor es relativamente bajo. El p-valor no es la probabilidad de cometer un error de tipo 1, ¿ya? Cuidado, el p-valor no es la probabilidad, pero está relacionado con la probabilidad de cometer un error de tipo 1. Pero ese 2,64 a lo mejor para nosotros es demasiado alto y no estamos y no nos convence. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Bueno, podríamos tomar un N, un tamaño muestral más grande. Por ejemplo, haber hecho una muestra en 1000 personas, ¿ya? Y en esa muestra de
1000 personas, podríamos haber obtenido un p-valor mucho más chiquitito y ahí sería más interesante. Es decir, más poder tenemos, ¿ya? Más fuertes son nuestras conclusiones, entre más grande sea nuestro tamaño muestral. Podríamos haber sido más exigentes y haber pedido un p-valor más chiquitito que 1%. Y en este caso, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, la hipótesis nula se rechaza en función de los criterios que yo me propuse antes. Es decir, yo soy el que tomo la decisión de rechazar o no hipótesis nula en base a el nivel de exigencia que yo me haga. Es decir, al p-valor más grande que yo estoy dispuesto a aceptar. Entonces nos fijamos a priori ese riesgo, ese p-valor máximo, ¿ya? Y ese p-valor máximo tiene un nombre, se llama nivel de significancia y se denota alfa. Entonces, si yo me hubiese dado un alfa de 5%, yo rechazo la hipótesis nula. Pero si no hubiéramos dado un alfa de 1%, no rechazo la hipótesis nula. Inclusive, a veces estamos muy poco dispuestos ya a cometer un error de tipo 1 y por lo tanto nos podemos fijar un alfa aún más chiquitito, 0,1%. ¿Ok? Entonces, el rechazo de la hipótesis nula depende de mi alfa y no solamente depende de la evidencia, sino de lo dispuesto o dispuesta que estoy a cometer un error de tipo 1 y no equivocarme. ¿Ya? La evidencia es lo mismo, los hechos son los mismos, solamente es nuestra exigencia en la que ha cambiado nuestro criterio de aceptación. Vamos con otro ejemplo. O sea, es el mismo ejemplo, pero que se los voy a mostrar de otra manera. Supongamos que tenemos el mismo experimento. Estamos con un análisis de sobrevida, suponiendo que la sobrevida tiene una distribución normal, tenemos los mismos pacientes. Y la pregunta es, ¿cuánto deberían haber vivido en promedio mis pacientes? Porque vivieron 525 días, ¿no es cierto? ¿Cuánto debieron haber vivido en promedio para obtener un p-valor de 1%? Entonces, fíjense lo que tenemos acá, esto que está acá. Aquí tengo 525, pero ahora voy a cambiar el 525 por una incógnita. Esa incógnita la voy a llamar A, que es el número de días para que este p-valor, esta probabilidad, sea justo igual a 0,01. ¿Cuánto tiene que valer ese A para obtener un 1%? ¿Ok? Entonces, sencillamente tomo la misma fórmula y en vez de 525, coloco un A y voy a la tabla y veo cuál es el Z que tengo que obtener, que el Z es todo este chorizo que está acá, para que me dé 0,01. Y ese valor es 2. Si yo voy a la tabla, vayan como ejercicio, vayan a la tabla de la distribución normal y les va a dar que tiene que dar 2,326. ¿Ya? No sé con cuántos decimales es la tabla con los cuales ustedes están trabajando. Y acá sencillamente reemplazan algebraicamente, es un reemplazo simple como los que hacíamos en el colegio, pasan esto multiplicando y después esto lo pasan sumando y les va a dar una de 530 días. Por lo tanto, ¿cuál habría sido el promedio que yo debería haber alcanzado para obtener un p-valor de 1%? 530 días. O sea, si mis pacientes hubiesen vivido en promedio 5 días más,
yo hubiese tenido un valor de 1%. No necesitan haber vivido 100 días más. Eso, como pueden ver, ese p-valor es bastante sensible y por lo tanto se da para muchas artimañas y en ciencia puede darse en ciencia puede darse que haya gente que cometa fraude. Por ejemplo, escondiendo datos de las personas que vivieron menos para poder agrandar el promedio, ¿ya? Para agrandar ese A y obtener un p-valor aún más chiquitito, ¿ya? Y poder rechazar la hipótesis nula con mucha fuerza. Es decir, generalmente cuando uno trabaja con p-valores, uno quiere tener un p-valor chiquitito. Hay un chiste que cuentan por ahí que es que lo único que quiere tener chico un estadístico es el p-valor. Entonces, si yo hubiese vivido, si mis pacientes hubiesen vivido en promedio 530,03 o 530, pongámosle, o más, yo rechazo la hipótesis nula. Eso me crea una región de rechazo. Y esa región de rechazo va a depender, ¿ya? Región de rechazo o región crítica va a depender, como les dije antes, del alfa, ¿ya? Del nivel de significancia que yo haya escogido. Entonces, creo una región de rechazo. Vamos a dar otro ejemplo. Lo que acabamos de hacer es una prueba que se llama de una cola. ¿Por qué? Porque cuando creo una región de rechazo que va desde un punto hacia la derecha, pero puedo crear regiones de rechazo que tome dos colas. Ahí vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro. Ustedes trabajan en un hospital, ¿ya? Ustedes están encargados de administrar un hospital o de administrar al menos una parte de un hospital, y están recibiendo bolsas de suero y trabajan con muchísimas bolsas de suero y no las pueden estar pesando todas, pero se supone que las bolsas de suero deberían tener un promedio de 50 miligramos. ¿Ya? No más, no menos, pero por lo menos en promedio 50 miligramos. Entonces nosotros decimos, y de repente nosotros tenemos una sospecha de que nos están vendiendo un poquito menos de suero. Esto lo podríamos hacer con cualquier cosa, ¿eh? Podríamos agarrar bolsas de azúcar o bolsas de harina o lo que sea y decir, oye, no estarán, el promedio, el azúcar se supone que pesa 1 kilo, yo no tengo por qué asumir que pesa exactamente 1 kilo, pero si le colocan un poquito menos de azúcar a cada bolsa, a lo mejor la empresa de azúcar se está ahorrando mucha plata porque le está sacando un poquito a cada una. Entonces, en este caso tenemos bolsas. Ahora, yo no puedo tomar todas las bolsas y medir todas las bolsas de suero porque tengo que tomar una muestra, porque no puedo estar pesando todas las bolsas de suero porque si no me terminaría de nunca. Imagínense que esto es un hospital grande. Entonces voy a tomar una muestra de 80 bolsas y voy a sacar un promedio de esas 80 bolsas. Y al sacar el promedio, también obtengo una desviación estándar de 2 miligramos. Es decir, van a haber bolsas de suero que van a pesar un poquito más de 50 y otras menos, pero el promedio, que es lo más importante, es 49,2, o sea, es casi 1 miligramo menos por bolsa en promedio. ¿Vamos a aceptar o no vamos a aceptar las bolsas? La hipótesis nula generalmente va a ser la igualdad y la inocencia, y vamos a suponer que el mu de las bolsas es 50. Ese es el mu, ese es el valor
poblacional de las bolsas, porque a mí no, me interesa el valor poblacional. Las hipótesis nulas, como les dijo Andrea, siempre se escriben no con una X barra, sino con valores poblacionales. Por las características del ejercicio que yo estoy haciendo, la hipótesis alterna no es una hipótesis de mayor o igual o menor o igual, es de una diferencia. Es algo que no es 50. Es decir, yo voy a rechazar las bolsas si las bolsas son demasiado grandes o demasiado chicas. Porque yo además necesito que mis bolsas pesen más o menos 50 miligramos. De repente yo no le puedo dar más suero a la gente, porque yo estoy asumiendo que la bolsa tiene 50 miligramos, y de repente darle demasiado suero a la gente puede ser contraproducente. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a rechazar esta hipótesis nula si yo veo que el promedio que yo obtengo es demasiado chico o demasiado grande. Ahora, en este caso lo que obtuve fue un promedio un poco más chico, pero podría ser también un poquito más grande. Entonces, este es un ejemplo de hipótesis bilateral. ¿Mm? ¿Cuál es la región crítica? La región crítica es decir, ¿cuál es el promedio, la media, en la cual yo voy a rechazar las bolsas? Voy a rechazar las bolsas si el promedio es menor a un valor o si es mayor a un cierto valor. ¿Ya? Entonces voy a tomar una cola de esta parte, de una parte de la cola de la izquierda rechazo, dejo una parte central que va a ser la región de aceptación y una parte derecha en la cual, déjenme mostrárselos acá. Aquí tenemos un test de hipótesis de una cola, ¿ya? Que fue el que hicimos en un principio. Si yo tengo un valor desde un punto a la derecha, entonces aquí tengo una región de rechazo de hipótesis nula. Y acá tengo una región de no rechazo de hipótesis nula. Cuando yo trabajo con hipótesis bilaterales, como la que estamos haciendo ahora, yo voy a tener una región de rechazo de esta forma, ¿ya? Voy a tener, recuerden que estamos suponiendo que las bolsas de suero, y bueno, y en realidad todas estas cosas tienen una distribución normal. Si no, no funciona el asunto, pues acuérdense que estamos trabajando con la distribución normal, ¿ya? Entonces, volvamos un poquito más atrás y aquí vamos a tener algo que va a ser un poquito más engorroso, pero no tanto como lo que hemos visto antes. ¿Ya? Entonces, vamos a darnos un alfa primero. Supongamos que el alfa es de 1%, pero ese 1% lo tenemos que repartir entre dos colas. Entonces, la mitad de 1% se va a quedar en la cola derecha y la otra mitad del 1% se va a quedar en la cola izquierda. ¿Ya? Entonces, 0,5 va a quedar en cola izquierda y 0,5 en la cola derecha. ¿Ya? Entonces, como yo sé que tengo una distribución normal, voy a decir, si la probabilidad es menor a 1 que todavía no conozco, y va a ser igual a la probabilidad que sea mayor a 1 a 2, porque aquí hay una cuestión completamente simétrica. Si acá te da menos 1,96, aquí tiene que dar más 1,96, ¿ya? Acá hay una cuestión totalmente simétrica. Si me da 0,05, que es la mitad de 1%, ¿ya? Entonces, ese es el punto donde empieza la región de rechazo. La hipótesis nula nos dice que recuerden, anótenlo, siempre estamos trabajando con la hipótesis nula como si fuera verdadera hasta el final. Entonces tenemos que la distribución muestral de los promedios, suponiendo que la hipótesis nula es cierta, se distribuye como una normal, centrada en 50, porque la hipótesis nula se supone que es cierta, coma 2, que era la desviación, dividida por la raíz de n, que en este caso el n es 80 bolsas. Aquí se los voy a dejar como tarea para que lleguen a este número. La probabilidad
de que Z sea 0,05 menor, tiene que estar en el Z cuando el Z vale menos 2,575. De la misma forma, la otra región de rechazo a la derecha empieza con el mismo número, pero con el signo cambiado. ¿Ya? Quiero que trabajen acá y hagan un poquito de álgebra. ¿Ya? De todas maneras, yo, la hipótesis nula, toda esta hipótesis yo le estoy preparando ¿cómo se llama? un manual de Stata para que hagan todo esto en Stata. ¿Ya? Y no necesiten hacer toda esta majamama, y en la prueba van a poder trabajarlo en Stata y no tener. Pero es un buen ejercicio que alguna vez lo hagan a manito. ¿Ya? Los valores que les debo, que nos da, es 49,42. Esa es la región de rechazo. Acá es 49,42. Y la región de rechazo a la derecha empieza en 50,58. ¿Cuál fue el promedio que yo encontré? ¿Está dentro de la región de rechazo? Sí, porque la media que yo encontré es 49,2. Por lo tanto, está dentro de la región de rechazo. Obviamente hacia la izquierda porque era un promedio menor y por lo tanto voy a rechazar mi partida. Y ahí tenemos el criterio. Pruebas de hipótesis para la proporción. Vamos a pasar en esta clase dos pruebas de hipótesis. Ya vemos una para el promedio y ahora vamos a ver otra para la proporción, pero si entendieron la del promedio, si la estudiaron bien, ¿ya? Y yo les voy a dar algunos ejercicios resueltos también para que trabajen y practiquen, ejercicios resueltos paso a paso. Van a entender bien lo que es el test de hipótesis para la proporción. ¿Ya? Permiso, buscar un café. Entonces, vamos a suponer que una cierta bacteria se encuentra en el 30% de los humanos a nivel mundial. O sea, pongan la bacteria que ustedes quieran, es un ejemplo hipotético. Por alguna razón nosotros pensamos que en Chile este porcentaje es mayor. ¿Ya? Aquí por alguna razón tenemos un porcentaje más grande de prevalencia de esta bacteria. Vamos a usar una muestra chiquitita, por supuesto que vamos a suponer que esto es un muestreo aleatorio simple, y encontramos la bacteria en muchas personas, en más de la mitad de las personas. La mitad de 25 es 12,5, ¿no? ¿Cuánto es la mitad? 25, 10, 11, 12,5. Y lo encontramos en 13 personas. Es decir, encontramos en más de la mitad de nuestros pacientes, en la mitad de nuestra muestra, encontramos la bacteria. Ahora, esto puede ser sencillamente una cuestión de azar. Podemos decir sencillamente, mire, ¿sabe que la hipótesis nula es cierta? La proporción de los chilenas que tienen esta bacteria es 0,3, ¿ya? Y sencillamente aquí nos dio más del 50% por una cuestión de azar, porque hay un error muestral, ¿no es cierto? Sencillamente azar.
Pero vamos a ver si con estos datos que tenemos acá podemos rechazar esta hipótesis nula a favor de esta hipótesis alternativa y decir que efectivamente en Chile tenemos una mayor prevalencia de esta bacteria en los chilenos, ¿ya? Como siempre, vamos a trabajar con que la hipótesis nula es cierta. Siempre vamos a trabajar con la hipótesis nula cierta. Siempre trabajamos con la hipótesis nula. Disculpen que sea majadero, ¿ya? Pero es súper importante, nunca se lo olvide. Cuando trabajemos con chi cuadrado, con ANOVA, que es lo que nos falta, vamos a trabajar con que la hipótesis nula es cierta. ¿Ok? ¿Ya? Y al final vemos si rechazamos o no la hipótesis nula. ¿Ya? Yo creo que hay que ser un poco majadero a veces para que las cosas queden totalmente claras. Entonces tenemos nuestras hipótesis. Vamos a... no nos vamos a poner muy exigentes y nos vamos a dar un alfa de 5%. ¿Ya? No, incluso hay gente que se da alfas hasta de 10%. ¿Cuál fue la proporción muestral encontrada en los chilenos? Encontramos en una muestra de 25 personas, 13 personas que tenían la bacteria, por lo tanto, como habíamos visto, eso nos da un poquito más de 50%. Suponiendo que la hipótesis nula es cierta, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una infección igual o mayor aún? ¿Ya? Acuérdense que el p-valor es la probabilidad de haber encontrado lo que encontré, más algo que se aleja más un número más contrario a la hipótesis nula. Y obviamente encontrar un número aún mayor de 0,52 es más contrario. Por lo tanto, necesito calcular la probabilidad, dado que la hipótesis nula es cierta, de haber encontrado un 0,52 o un número aún mayor. ¿Ya? Suponiendo la hipótesis nula es cierta. Y esa probabilidad es el p-valor de la prueba estadística. Y si encontramos que ese p-valor es más chico que 5%, voy a rechazar la hipótesis nula a favor de la hipótesis alterna y voy a decir, rechazo la hipótesis de que en Chile la gente tiene la misma proporción de la bacteria y nos vamos a inclinar a la hipótesis alterna que vamos a decir esto es mayor. Y vamos a trabajar exactamente igual que cuando trabajamos con el Z, y esto ya lo habíamos visto antes. Sabemos que si tenemos que la proporción P se distribuye de esta manera, es decir, si yo tengo una población, y voy a repetir un poquito, si yo tengo una población, recuerden que todo esto que está acá, desde aquí hasta abajo, suponiendo hipótesis nula cierta. Si yo tengo una población, como la población chilena, donde hay una cierta proporción P de cualquier cosa, por ejemplo, de obesidad, o en este caso de porcentaje de gente que tiene una bacteria, si yo voy tomando proporciones de tamaño n, ¿ya? Tomo muestras de tamaño n y las voy graficando, es decir, voy a hacer una distribución muestral, ya habíamos visto que vamos a obtener este resultado, una normal. Entonces, esas P's chicas, esas proporciones muestrales, se van a distribuir de manera normal, centrada en la verdad y con esta desviación estándar. ¿Ya? Ahora, no es necesario, antes cambiábamos, cuando trabajamos con intervalos de confianza, teníamos que cambiar ese P por una P chica, pero ahora no es necesario, porque ese P ahora lo conocemos. Ese P es 0,3, que es la proporción que existe en el mundo. Y ese N que tenemos acá es el tamaño muestral, que en este caso es de 25 personas. Además sabemos que podemos construir un Z, igual que el anterior, ¿ven? Un Z, tomando en cuenta esto, restándole esto, P chica menos P grande, y dividiéndolo por esto. Y yo sé que esto se distribuye como una normal estandarizada. ¿Ya? Reemplazo, ¿ya?
y digo, ¿cuál es la probabilidad de haber obtenido una proporción P de este tamaño o aún mayor? Y bueno, la calculo con mi Z que tengo acá. Entonces reemplazo en este P el P que yo obtuve y todo lo demás son los P que ya conozco. El P de 0,3, P de 0,3, 1 menos P 0,7 dividido por 25. Calculo este numerito en la calculadora y me da que este valor que está acá es 2,4. Por lo tanto, el p-valor que me dio es 0,0082, o sea, 0,82%, es decir, nos dio un p-valor menor a 1%. Fíjense que con una muestra bastante chica podemos tener podemos rechazar la hipótesis nula con bastante certeza, con bastante seguridad. Nos impusimos un alfa de 1% y obtuvimos un alfa menor. Y si no hubiésemos impuesto un alfa de 5%, obviamente con mayor razón habríamos rechazado la hipótesis nula. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la mecánica de este asunto? ¿Ya? Quiero que ustedes encuentren una mecánica de la misma manera que yo aquí la voy a encontrar la encontré para Z y para la proporción. Quiero que ustedes hagan este mismo ejercicio y encuentren una fórmula para trabajar, una vez que entiendan esto, trabajar en forma automática, ¿ya? Trabajo para ustedes, Ahora, si no la encuentran, si les cuesta, están en los libros, ¿ya? Pero yo creo que ustedes ya tienen la formación para hacerlo. Este Z va a ser nuestro estadístico de prueba. El Z es el P chico menos el P grande partido por el P. Esto que está acá. ¿Mm? Si ese Z me da mayor a 0,64, rechazo hipótesis nula para un alfa de 5%. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces tenemos, si el alfa, perdón, si este Z es mayor a 1,64, rechazo hipótesis nula. ¿Mm? Por el contrario, si yo hubiese tenido el mismo alfa, la misma hipótesis nula, pero la hipótesis alterna es de tipo menor o igual, ¿ya? Entonces el alfa debe ser menor a 1,64 para rechazar la hipótesis nula. ¿Ya? Otro ejercicio más, y creo que con esto terminamos. Entonces, el ejemplo va a ser el siguiente. Vamos a suponer que existe una enfermedad que se llama tonteritis crónica. Y vamos a suponer que la tonteritis crónica en el mundo es de 8%. Entonces vamos a un cierto partido político, el que ustedes quieran, examinamos a 196 personas de ese partido político, lo hacemos en forma azarosa, y encontramos que 25 personas estaban infectadas de tonteritis crónica, y 25 dividido por 196 nos da mayor a 8%, sácalo con la calculadora. Entonces la pregunta, ¿es este partido político tiene una prevalencia de tonteritis crónica más grande que la mundial? Y trabajamos de nuevo. Tenemos P, hipótesis nula. Trabajamos con la hipótesis nula, suponiendo que es verdadera, como siempre. La hipótesis nula es de que en el partido político, supongamos que son muchos los militantes del partido, la proporción P es sencillamente la mundial. Esa es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa, dado que encontramos más de un 8% en nuestra muestra de 196 personas, podemos tener una hipótesis alternativa, o alterna como la quieran llamar, de
mayor a 0,08. No nos vamos a dar un alfa muy exigente con estas personas, ¿ya? Calculamos el P, fíjense que 25 partido por 196 es bastante mayor a 8, es 12,8. El N ya lo conocemos, es 196, y sencillamente reemplazamos en el Z. Y ahora podemos trabajar de manera automática. Reemplazamos el P chico. ¿Cuánto es el P chico? 0,128, el P grande 0,08, 0,08, 1 menos, aquí hay un error, aquí debería decir 0,92, no 1, menos 0,92. ¿Ya? 1 menos 0,92 es 0,08. Claro. 1 menos P es 0,92. Entonces, recuerden que en la página 41 hay un error, corríjanlo. ¿Ya? Entonces, divido eso por 196 y me dio un Z de 2,48, y como eso es mayor a 1,64, rechazo hipótesis nula, que es la región de rechazo unilateral cuando yo trabajo con un alfa de 5%. ¿Ok? Y esas van a ser las... por falta de tiempo, nos vamos a ver hipótesis, test de hipótesis para 2 muestras. Aquí estamos trabajando con una muestra. Las personas que estén interesadas, hay un montón de libros, me pueden consultar a mí, yo les puedo mandar libros, y son muy interesantes, pero el espíritu y la lógica y la forma de trabajar es más o menos la misma, ¿ya? Así que no es mucho lo que lo que vamos a perder, ¿ya? Generalmente las investigaciones son más interesantes cuando uno quiere rechazar hipótesis nulas, y es por eso que muchos artículos científicos no se publican cuando uno rechaza hipótesis nulas, porque la idea es rechazar hipótesis nulas. Eso es lo cool, eso es lo que nos estaría... eso es lo que le gusta a la gente, ¿ya? Ahora, cada vez son menos las revistas que aceptan un estudio basado solamente en un test de hipótesis. El test de hipótesis lo pueden colocar un p-valor, pero no pueden sacar conclusiones de rechazo o no rechazo. Y eso vamos a ver si tenemos tiempo de verlo después, ¿ya? Pero antes que eso, que hay que entender, por supuesto, esto. Digamos, hay que acostumbrarse a cómo se ha trabajado hasta ahora, ¿ya? El p-valor fue digamos, el rey, ya, los test de hipótesis con sus p-valores, fue el rey fue el paradigma científico durante todo el siglo XX, y eso está recién cambiando, ¿ya? Entonces, muchas veces se resumen los trabajos científicos en el p-valor, que ojalá sea lo más chico posible, ¿ya? Y como les dije, existen variadas críticas en cuanto a la validez de p-valor como criterio de oro y único de la validación. No es que los p-valores ya no se puedan usar, es que hay que usarlos con más cuidado, ¿ya? Entonces, lo pueden tomar como sencillamente una referencia. Ojalá que esto haya quedado por fin bien, porque saben que he hecho esto lo he hecho un montón de veces y siempre me falla algo. De hecho, hoy día me levanté a las 6 de la mañana para que nadie me interrumpiera cuando estoy haciendo esta cuestión. Vamos a detener la grabación. Hasta luego y hasta una próxima oportunidad, y estamos en contacto. Chao, chiquillos y chiquillas.